Parte 3. En la vida hay que estar despierto porque todo son apariencias y nada es lo que parece. Parte 3. Capítulo 1. Cuando Giuseppe se apeó del tren, recorrió las calles del pueblo sin rumbo fijo, deleitándose con cada piedra y edificio del lugar, como si estuviesen hechos de oro en lugar de simple paja y arena. Todo para él era nuevo, fresco y distinto. Los lugareños, en cambio, lo despreciaban, sus ojos estaban acostumbrados. Solo apreciarían las piedras y edificios de pueblos ajenos. Al torcer una esquina, su mirada fue a parar a una caverna en la que se perdía un corrillo de hombres entre risas y gritos de picardía. Hoy lo vamos a pasar bien, auguró uno de ellos con sonrisa desdentada. Dicen que va a estar Maya. Los demás aullaron como lobos salvajes ante la noticia y se internaron en la gruta. Giuseppe le siguió con curiosidad para descubrir dónde desembocaban los escalones, cuando algo se interpuso en su camino. Un perro. Tenía los ojos tristes y las orejas gachas. Bajo el sol crepuscular dibujaba una larga sombra solitaria. Su pelaje era negro y brillante, casi barnizado, y su torso sediento jadeaba como un acordeón. Se sintió incapaz de resistir la tentación de acariciarlo. Agazapó su cabeza entre las dos manos, con ternura, y el animal se deshizo, mimoso, agitando el rabo. Se llama Amin, anunció a alguien a sus espaldas. Rápidamente, Giuseppe se dio la vuelta para encontrarse con una mujer de corto cabello negro, en batín de algodón y chanclas de piel. Pertenece a mi marido, es cazador. Sonrió y la piel debajo de sus ojos se cuarteó como ramas secas. Amin es su ayudante en la faena. Llevaba atada a la espalda una enorme faja de tela en la que acunaba a un bebé dormilón. Giuseppe se irguió para saludarla y el can ladró con fuerza, reclamando más caricias, lo que acabó por despertar a la niña. Irritada por los berreos, la mujer alejó a Amin de una patada y el can aulló asustado, arrastrando el trasero en cuclillas. Últimamente está insoportable, tratando de llamar nuestra atención, rezongó. Giuseppe se sintió ofendido ante aquella muestra de violencia. Hasta ahora era el sultán de la casa, pero desde que ha nacido mi hija, se siente destronado. La cría seguía llorando y Giuseppe se disculpó cortésmente. Sentía curiosidad por saber a dónde habían ido aquellos hombres, y al asomarse a los escalones descubrió un mesón subterráneo. Jamás había pisado ninguna tasca. Su padre se lo había prohibido expresamente. Pero la casualidad lo había guiado ante aquella puerta y, por una vez, decidió que prefería caer en la tentación. Ahora era libre de hacer cuanto quisiera. Pensó mientras se internaba en ella, sin tener idea de lo que ahí sucedería. Parte 3. Capítulo 2. El interior se dividía en varias cavernas, y bajo la débil luz de las antorchas pudo distinguir algunas sombras que se arremolinaban en las esquinas, brindando con sus copas. Unos ojos blancos y sanguinolentos se volvieron hacia él desde la penumbra en cuanto atravesó el umbral y Giuseppe decidió retirar su mirada. Al fondo, el tabernero se entretenía con algunos clientes. Era un hombre osuno que reía jocosamente y hacía temblar su enorme panza mientras se enjugaba el sudor que le perlaba la calva. Al ver a Giuseppe, que vagaba con la mirada gacha como una moza la noche de su boda, se sonrió. ¿Qué buscas, forastero?, le espetó. El grupo de tertulianos que lo acompañaba se giró hacia él, analizándolo de arriba abajo. Giuseppe se sintió nervioso y el silencio se volvió tenso. Las miradas dieron lugar a algunas risas apagadas. Mi nombre es Giuseppe, anunció con valentía. Soy un peregrino que ha abandonado su hogar en busca de la libertad. En su voz desafinó la duda por un instante. Quiero vivir nuevas experiencias. La risa explosionó como un tonel de pólvora y el tabernero acudió en su auxilio, pasándole un brazo sobre el hombro. No te preocupes por estos, desechó con un ademán, mientras se lo llevaba a otro lado. Giuseppe sentía circular toda su sangre bajo el rostro. Ellos están tan seguros porque jamás han buscado nada. Todo lo han encontrado en el fondo de una botella.
Enseguida se adentraron por un corredor en penumbra. Pero tú eres especial, amigo, y has venido al lugar más indicado, porque justamente aquí es donde todos son más libres. Puedes hacer lo que quieras y ser quien quieras. Solo hay una condición. Se detuvo en seco y, con una sonrisa maliciosa, agregó, divertirse. Luego giró sobre sus pies y desapareció tras el vano de una puerta. Espera un momento aquí. Ahora vuelvo, gritó. Giuseppe obedeció en silencio, permaneciendo en el mismo lugar, bajo la débil luz de una antorcha que languidecía, dejándose comer por las sombras. De repente, sintió un estremecimiento a sus espaldas, como si algo se escondiese en la negrura. Miró en derredor, ansioso porque el tabernero volviese pronto, y entonces sucedió algo extraño. Escuchó unos pasos. Provenían del fondo de la oscuridad y se acercaban lentamente, arrastrándose por el suelo arenoso. ¿Quién era? El corazón comenzó a palpitarle con fuerza y vio aterrorizado que aparecían unos ojos grandes y sanguinolentos, flotando en la oscuridad. No me puedes engañar, susurró una voz cavernosa. Eres el elegido. Llevas la señal. Giuseppe retrocedió de espaldas, tropezando contra la pared. Acorralado, quiso gritar para pedir ayuda, pero sintió que se le escapaban las fuerzas por la boca y nada surgió de su garganta. Aquellos que se lanzan a la búsqueda de la libertad están destinados a encontrarla, sentenció la voz. En aquel instante, la antorcha se extinguió y todo quedó oscuro. Giuseppe alzó los brazos hacia el frente, rasgando la negrura, y volvió a escuchar aquella voz, esta vez en sus oídos. Amagi, sé lo que significa, río. Sintió que se le paraba la respiración. Inmediatamente, una vela se encendió al otro lado y el rostro del tabernero se recortó bajo la luz llameante, con su sonrisa alegre. Bienvenido. Anunció al tiempo que se acercaba a paso ligero y le ofrecía un enorme tazón de madera resumante de bebida espiritosa. Mi nombre es Abdel Wahab. Pero Giuseppe apenas le escuchaba, rastreaba los alrededores a la luz de la vela. No había nadie, quienquiera que fuese había desaparecido. El tabernero le observó con el ceño fruncido. ¿Te encuentras bien, muchacho? Giuseppe asintió con el rostro pálido y aceptó la copa que le ofrecía, cuando lo asaltó un nuevo temor. Su rostro se ensombreció mientras meditaba unos instantes. La verdad, balbuceó tímidamente, nunca he bebido antes y mi padre tampoco lo aprobaría. Sonrió. Además, necesito buscar un lugar donde pasar la noche. No tengo a nadie aquí y no puedo emborracharme. El tabernero lo miró sorprendido, ahogando una sonrisa. Mira, muchacho, te voy a contar una historia que te va a servir. Apoyó una mano sobre su hombro. Cuando yo era pequeño, una noche mi padre se adentró en el bosque y lo acorraló una manada de hienas. Él se lanzó a correr con todas sus fuerzas, tratando de huir de la muerte, pero no podía ver nada en la oscuridad y un mal paso lo hizo caer por un despeñadero. Mientras caía al vacío, pensó que la muerte había vuelto con nuevo rostro, pero entonces, de algún modo milagroso, logró agarrarse a las raíces de un árbol que sobresalían en el aire. Así, quedó suspendido en medio de la nada y sin escapatoria. En lo alto del barranco lo esperaba la manada de hienas, ansiosas por devorarlo. Las oía gruñir en la oscuridad, y sus aullidos parecían risotadas tétricas humanas. Abajo, en cambio, se abría el abismo a sus pies, como la boca de una fiera dispuesta a engullirlo en cuanto cayera. Mi padre gritó y pidió ayuda desesperadamente, pero no había nadie para escucharlo. Conforme pasaba el tiempo, se sentía cada vez más agotado y pensó que no podría aguantar mucho más agarrado a aquellas raíces. Levantaba la cabeza, tratando de entrever en la oscuridad, y aún podía percibir la presencia de las hienas ansiosas por comérselo. Cuando callaban las fieras, lo acorralaba el tenebroso silencio del abismo, rozando sus pies. Arriba, el peligro; abajo, la amenaza. En determinado momento, miró a uno de los lados y algo llamó su atención. Era una valla, intensamente roja y brillante bajo un rayo de luna.
¿Cómo no la había visto antes? Parecía terriblemente jugosa y tentadora. En una temeridad incomprensible, soltó una mano y, balanceándose a lo largo de la pared, alzó los dedos y arrancó la valla. Cuando la tuvo entre sus manos, todo el mundo desapareció a su alrededor. Admirado como estaba por su belleza, instintivamente se llevó el fruto a la boca. Sorprendido, disfrutó de su sabor azucarado e intensamente agradable. Porque esa valla tiene el poder de revestir la lengua, y todo lo que comas después sabrá dulce. Giuseppe lo miró con los ojos como platos, ávido de saber más. «Pero, ¿y las hienas?», preguntó boquiabierto. «Olvida las hienas y come la valla», desechó el tabernero con un ademán. «¿Y el abismo?», insistió Giuseppe. «Al diablo con el abismo, come la valla». «¿Y tu padre?». «¿Mi padre?», repitió Guav. «¿Quieres saber si sobrevivió?». Pues lo cierto es que estuvo agarrado toda la noche a aquellas ramas, sudando, gimiendo, temiendo caer y morir. Sentía los dedos entumecidos por el frío de la noche, los nervios del brazo y la espalda agarrotados, y, aunque pensó en rendirse en muchas ocasiones, resistió. ¿Sabes qué pasó? Con los primeros rayos del amanecer, se hizo la luz y descubrió sorprendido que no existía tal abismo. Había estado toda la noche a solo un palmo del suelo. Simplemente podría haberse soltado y haberse marchado caminando. Muchas veces los abismos solo existen en nuestra mente, así que, disfruta de la valla, lo interrumpió Giuseppe, maravillado. Eso es. Porque siempre existirán hienas queriendo devorarnos y abismos en los que caer. Es parte de la vida, muchacho, pero también lo es saber comer la valla. Nosotros no podemos dejar de comer la valla solo porque existan hienas y precipicios. Porque, ¿sabes cuál es el nombre real de esta valla? Giuseppe negó con la cabeza, totalmente embebido por la curiosidad. La valla milagrosa. Si lo piensas bien, eso es el presente, una valla milagrosa que si la saboreas, todo te sabrá dulce. No permitas que las hienas del pasado y el abismo del futuro te impidan ser feliz. Relájate y disfruta de tu valla, amigo. Giuseppe sonrió y, aceptando la copa, se bebió toda la jarra de un trago. Durante las horas siguientes, el mundo giró a su alrededor en una danza de alegría y despertar. Bebió otro vaso, y luego otro, y otro, hasta que perdió la habilidad de contar jarras y dinero. «Bebe, amigo». Hombres desconocidos le ofrecían tragos de sus picheles riendo e instándolo a bailar. Giuseppe se sentía poseído por una extraña alegría, liberado de todas las ataduras que le habían reprimido, y sentía por primera vez que podía ser tal como realmente era. Un pedazo remoto de su conciencia contemplaba maravillado aquella nueva fuente de alegría. El recinto se fue abarrotando poco a poco, e incluso Wahab danzó hombro con sus clientes, como hacía años que no bailaba, pero sin beber una sola gota. Jamás bebía de su alcohol. Giuseppe decidió entonces invitar a sus nuevos amigos con el corazón abierto, pero lo que menos se imaginaba era que estaba siendo vigilado. Escondidos entre la multitud, desde una mesa dos hombres se cubrían la cabeza con sombreros de paja, fingiendo consumir mientras estudiaban con atención sus movimientos, acechando cada vez que abría su talega y sacaba el dinero para pagar las consumiciones. En aquel instante, se detuvieron los tambores. Giuseppe miró confuso a su alrededor y algunos avesados ordenaron silencio. «Ya viene», murmuró alguien en sus oídos. Toda la taberna quedó expectante, observando la entrada, y casi se podían escuchar los latidos de sus corazones al unísono. Entonces, se abrió la puerta y apareció Maya, la cortesana del pueblo. Un suspiro de éxtasis recorrió como una ola a todos los presentes. Entró acompañada por dos mozuelas, que a su lado no eran más que los cráteres de la luna. Maya era una mujer entrada en años, pero su belleza resultaba incomparable a la de cualquier otra mujer. Su piel dorada y jugosa, sus rasgos sinuosos. El cabello le bañaba los hombros.
Su ombligo al descubierto se mecía cuando respiraba y su falda traslúcida esbozaba unos muslos carnosos. Sus ojos y su sonrisa eran astutos pero honestos, y esa mezcla de ternura y pasión la convertía en el dulce veneno que todos deseaban beber. Pero hacía años que Maya escogía a sus clientes, y aunque todos deseaban dormir con ella, era un don reservado tan solo a algunos privilegiados. Uno a uno, en fila, trataron de probar suerte ante ella, pero Maya los rechazó a todos. Giuseppe permanecía tímido y silencioso en un extremo, aturdido por el alcohol, observándola con fascinación, cuando súbitamente algo lo alcanzó con la precisión de una flecha, y tiñó de sangre sus mejillas. Era la mirada de Maya. Al momento se sintió atrapado por un imán. No podía apartar de su mente aquellos ojos lascivos y constantemente se descubría alzando la vista hacia ella. En varias ocasiones, sus miradas se encontraron y él agachó la cabeza avergonzado, sintiendo como lo abandonaba toda la embriaguez que en algún momento hubo. Ella se sonreía, divertida con su candidez. Mientras, los dos hombres seguían espiándolo desde la mesa, aguardando el momento oportuno para actuar. Presintieron que la ocasión no estaba lejos cuando los tambores se detuvieron y el tabernero gritó: «Ya es tarde, señores. La noche ha acabado por hoy. En cambio, para nosotros está a punto de comenzar». Se sonrieron. Lentamente, los clientes desalojaron y los dos hombres que estudiaban a Giuseppe salieron detrás de él. Parte 3. Capítulo 3. Giuseppe salió dando tumbos. En el exterior, el aire fresco y límpido refrescó sus pulmones, y observó maravillado cómo la luna, majestuosa, dormía acunada en el regazo de la noche. La muchedumbre comenzó a desembocar en la plaza, dispersándose por las callejuelas como una bandada de pájaros, hasta que al cabo de unos minutos estuvo completamente solo y, por primera vez en su vida, embriagado. De repente, se detuvo en seco y sus ojos adoptaron el recelo de quien ve una víbora. En las sombras de la noche se acercaba corriendo hacia él una silueta. Del susto, permaneció inmóvil como una estatua y de la oscuridad surgió un animal, agitando el rabo y acercándose a él con alegría. Era Amin, el perro que había visto aquella tarde. Giuseppe rió jocoso y lo abrazó como a un viejo amigo, mientras retozaban en la calle, jugando como dos cachorros. Era muy tarde y no habría ninguna posada disponible. Además, no conocía el pueblo, y resolvió que lo más adecuado sería buscar algún lugar a la luz del puerto donde pasar la noche. Así caminó algunos minutos, con Amin a sus pies como una sombra, hasta que el animal lo abandonó por un gato que huía despavorido. Giuseppe se quedó completamente solo, pero, extrañamente, no le parecía que fuese así. En aquel instante, sintió a sus espaldas unas pisadas que se precipitaban hacia él. Su instinto le dijo que debía huir y se lanzó a correr, sintiendo cómo se aceleraban también los pasos que le perseguían. En un instante, dobló la esquina, desembocando en un callejón para volver a girar e internarse en una callejuela angosta, donde nada más avanzar unos metros descubrió con el rostro lívido que no había salida y que era demasiado tarde para volver sobre sus pasos. Alarmado, se aferró a su amuleto, implorando que lo protegiese. ¿Quién quería hacerle daño y por qué? Un sudor frío le bañó la espalda. En su febril imaginación, rogó por un muro de piedras que lo aislase del peligro. En aquel momento, una araña enclenque y de patas largas se deslizó a través de la cuerda floja, colgando delante de sus ojos como un péndulo, atareada en sus labores de costura. Giuseppe sintió la tentación de alejarla de un manotazo, pero sus tribulaciones lo tenían paralizado. He pedido una muralla de rocas, no una simple araña, pensó desesperado mientras frotaba su talismán. En aquel momento escuchó las pisadas acercándose con rapidez. El corazón le latía con tal fuerza que parecía que le iba a estallar el pecho. Se pegó contra la pared, mimetizándose con las sombras. Uno de los ladrones se internó para inspeccionar el callejón y Giuseppe lo distinguió bajo la luz de la luna. Tenía una cicatriz que le atravesaba el rostro, cruzándole un ojo. Pero justo cuando entraba, su compañero le detuvo,
tirándole de la camisa y haciéndole retroceder. ¿Acaso no ves que hay telarañas? Por ahí no ha pasado nadie en mucho tiempo. Ven por aquí, no perdamos el tiempo. De este modo sorprendente, ambos se alejaron corriendo. Aliviado, Giuseppe descansó su cabeza contra la pared, sintiendo cómo le temblaban las piernas. Lo que era una telaraña se había convertido en el muro de piedras que había pedido. A veces, lo que en aspecto resulta insignificante puede ser lo más valioso. Solo hay que tener ojos para descubrirlo, porque las apariencias son traicioneras. Esperó unos minutos por prudencia y luego salió corriendo a buscar refugio en el puerto. Tomó las callejuelas al azar, tras largo rato avanzando, cayó en la cuenta de que se había perdido. Escuchó entonces unas pisadas a sus espaldas y tuvo el convencimiento de que esta vez había sido cazado por los ladrones. Sin embargo, cuando giró, descubrió atónito lo último que esperaba encontrar. Era Maya, la cortesana del pueblo, que lo observaba con una sonrisa dulcemente maliciosa, besada por la luz de su candil. Antes de que pudiese balbucear alguna incoherencia, ella se llevó su dedo índice a los labios. ¿Tienes dinero?, susurró con voz seductora. Giuseppe solo pudo asentir con la cabeza. Pues acompáñame. Luego se dio media vuelta y él la siguió con alivio hasta el prostíbulo. Parte 3. Capítulo 4. El dormitorio de Maya, ostentoso y augusto, estaba ricamente engalanado con cojines de seda de Damasco. Mientras Giuseppe admiraba los muebles de plata, golpeado por un fuerte aroma a incienso de pachulí, Maya se sentó ante su tocador y lo observó fijamente a través del espejo, en silencio, al tiempo que se despojaba de sus joyas lentamente. El muchacho estaba completamente velado por la inocencia de la juventud, y ella deseaba rasgarla con el zarpazo de un tigre. Atraído por el tintineo, Giuseppe levantó varias veces la mirada para atisbarla, sintiéndose cada vez más y más inquieto. Su corazón latía como un ave enjaulada. De pronto, ella se levantó sigilosa, como un felino, recorrió la estancia y sopló las velas una a una, hasta que solo quedó encendida la luna y todo fueron siluetas. Luego atravesó las cortinas de gasa y se desnudó, sin dejar de invitarlo con sus ojos grandes y profundos. Pero Giuseppe no entendía las señales y tímidamente se sentó en el suelo, dispuesto a acurrucarse toda la noche a sus pies. Al verle, ella se irguió sorprendida y comenzó a reírse, ladeando la cabeza hacia atrás mientras se cubría la boca. «Acércate», pronunció al fin, divertida. Giuseppe se incorporó y sintió cómo le flaqueaban las piernas. «¿Qué es lo que tanto temía?», suspiró angustiado, avanzando hacia ella. Su mente bullía en cientos de preguntas. Las dudas y represiones se agolpaban hasta trastornarlo, pero su cuerpo, que parecía comprender la llamada más antigua de la humanidad, estaba sumido en el silencio. El cuerpo posee una sabiduría propia que es mucho más profunda que la mente, porque su biología está creada para el sexo y ya lo sabe todo sobre él. Al atravesar las cortinas, Maya le recibió obsequiosa, con enormes pechos y cubierta tan solo por un pliegue de gasa en la entrepierna. «Desnúdate», le ordenó en un murmullo. Giuseppe sintió que se le cortaba la respiración y obedeció, quitándose incluso el amuleto. Cuando su cuerpo adolescente estuvo totalmente expuesto, se abochornó y agachó la mirada. Su sexo florecía con insolencia. Ella trató de calmarlo acariciándole el rostro. «¿Cómo te llamas?», le besó la oreja. Le costaba pensar con la mano de ella recorriéndole el cuerpo. «Giuseppe», balbució nervioso. Maya se detuvo y le miró a los ojos directamente, con la honestidad de una dama. «Giuseppe, tendré que cobrarte», aclaró. El único motivo por el que no cobraría a un hombre es que estuviese enamorada de él. «Debes saberlo». Él no respondió, sentía sus pensamientos entumecidos y ella le besó con pasión. Aquella noche, bajo la cálida luz de la luna, Giuseppe descubrió las artes amatorias. A la mañana siguiente, durante el crepúsculo, mientras Giuseppe aún seguía dormido, Maya desanudó su morral y tomó varios dirhams de plata.
Luego robó el talismán que Yusef había abandonado, y ocultándolo entre sus pechos, se marchó sigilosamente con una expresión suspicaz en el rostro. Yusef despertó a media mañana con una sonrisa vagando por sus labios. La noche anterior había sido la más emocionante de toda su vida. Recordó bocas sonrientes, música, baile y compadreo. Había sido perseguido por unos ladrones, y lo más importante, había yacido con la mujer más hermosa de todo Oriente, Maya, la cortesana de Ar-Ribad. Desconcertado, se incorporó y buscó en derredor. ¿Dónde estaba Maya? Se encontraba solo y desnudo. ¿Por qué se había marchado? Confuso, recogió su ropa y se vistió. Luego salió al exterior con la talega sobre su hombro, ignorando que alguien oculto en una esquina le estaba esperando desde hacía varias horas, al acecho. En cuanto atravesó el umbral, se abalanzó sobre él con fuerza. Yusef gritó sobresaltado. Era Amin, que ondeaba su cola con energía. Brincaron uno sobre otro y jugaron varios minutos con entusiasmo. El can parecía haberle tomado afecto. Lástima que sus amos no lo estimen, pensó, acariciándole el lomo mientras Amin entrecerraba los ojos, gozoso. Al levantar la cabeza, la mirada de Yusef reparó en un mendigo famélico y semidesnudo con un enorme turbante sobre la cabeza, que arrancaba las malas hierbas de la calle para comérselas, rumiando lentamente toda la maleza del arcén. Conmovido, se acercó y le ofreció algunas monedas. El indigente las aceptó con una mezcla de agradecimiento y sorpresa, aunque ambos sabían que no serviría de mucho, apenas para una comida frugal. ¿Y qué pasaría luego? Mientras se alejaba con Amin pegado a sus talones, Yusef no pudo dejar de pensar en que el hombre moriría pronto. Así se perdió por las callejuelas, olvidándose al instante del mundo a su alrededor, deslumbrado por un recuerdo fulgurante, Maya. 2 días antes era un muchacho bajo las órdenes de su padre, abocado a un destino impuesto. Ahora había besado a Maya y todo parecía posible, la vida adquiría un nuevo sentido. Ella le había revelado placeres secretos que jamás había llegado a imaginar, a través de cada expresión, de cada mirada y suspiro, de cada beso, caricia. Cada parte del cuerpo era una llave que conducía a la felicidad. Pero, como una maestra tierna y comprensiva, le había enseñado a ser paciente y a no cegarse por el placer, a dominarlo como un arte, como a un caballo salvaje, con respeto y determinación. Ahora se sentía extrañamente aliviado y ligero, como si flotase. En ese momento se adentró en el mercado, sonriendo a las nubes, incapaz de contener su alegría. Toda la plazoleta resumaba actividad y los mercaderes trataban de vender el género, engatusando a los clientes con 1001 picarescas, pero Yusef permanecía ajeno. Hacía un tiempo todo esto le habría parecido fantasía, pero ahora había descubierto que, con apenas intentarlo, lo imposible se tornaba realidad. Pues solo hay una forma de conocer la belleza de nuestros sueños, en la incertidumbre. De forma inesperada, alguien le puso una mano sobre el hombro, interrumpiendo sus pensamientos, y Yusef, sorprendido, se giró para descubrir de quién se trataba. Parte 3. Capítulo 5. Era un hombre de piel bronceada y mirada huidiza, que le sonreía con familiaridad, descubriendo un colmillo de oro. ¿Te acuerdas de mí? Lo asaltó pérfidamente. Yusef le observó con el ceño fruncido. Soy el sastre, nos conocimos ayer en la taberna de Guab. Me encargaste un caftán de seda, Yusef. ¿Sabías su nombre? Le puso la mano sobre el brazo, deteniéndose en palpar la tela de su manga. Esa ropa sucia y desgastada que vistes no es digna de ti. Acompáñame. Quiso negarse, pero, antes de que pudiera decir nada, el hombre le pasó una mano sobre el hombro y lo guió hasta su taller. Quiero que sepas que solo te cobraré la mitad de su valor. Para mí es un honor y una forma de darte la bienvenida a nuestro pueblo. Yusef le seguía en silencio, demasiado aturdido como para negarse, pues aún pasarían muchos años hasta que aprendiera a decir no, cuando quería decir no. Deprisa y con entusiasmo, el sastre lo paró ante un espejo roto y comenzó a tomarle medidas,
entreteniéndolo con su verborrea precipitada para evitar que se arrepintiera. ¿Te gusta nuestro pueblo? Y sin dejarle responder, continuó, aquí hay muchos entretenimientos. Sin ir más lejos, vive aquí retirado un acabati que sirvió a los grandes sultanes de Oriente. Yusef frunció el entrecejo, sin comprender. Es lo que llaman un cuentacuentos. Deambulan por los pueblos, atravesando desiertos y mares para narrar sus historias. Algunas sobre grandes amores y batallas, otras veces, fracasos y triunfos con los que conmover nuestras pobres almas. Pero no son narradores comunes. Son actores, poetas, historiadores, comediantes y filósofos, que combinan sus artes como el músico que mezcla las notas de un instrumento para crear la melodía. Se detuvo un instante. Este acabati, sin embargo, no es como los demás. Tiene poderes, susurró temeroso. Dicen que puede desentrañar el futuro. Después suspiró profundamente, volviendo a sus labores y tomando anotaciones. Le reconocerás por sus ojos sanguinolentos, murmuró. Yusef sintió que en ese momento se detenía su corazón. ¿Ojos sanguinolentos? Él había visto esos ojos, estaba seguro. La noche anterior, en la taberna, en el corredor oscuro. Y había escuchado su voz. Había dicho que sabía lo que significaba la palabra. De repente, el sastre hizo un ademán con la mano y anunció en voz alta. Muchas gracias, Yusef. Esto ya está. Acto seguido abrió su armario, y sacando su mejor vino, lo invitó a una copa. Luego le despidió en la puerta con ceremonia. Dentro de 2 horas estará completamente confeccionada, amigo mío. Fuera, Amin lo esperaba acurrucado en el portal, abrazándose bajo el sol de la mañana. Nada más verle, se acercó mimoso, saludándolo con el rabo. Yusef le estaba abrazando el cuello con ternura, cuando alguien volvió a tocarle la espalda, un hombre con turbante de seda añil y largo bigote atusado. Al instante lo reconoció, era el perfumista, y lo distinguía en su maraña de recuerdos porque habían bailado toda la noche hombro con hombro. Yusef, qué alegría verte de nuevo, lo saludó. Ayer fue una gran noche. Sabemos que Maya te escogió a ti. Guiñó un ojo, clavándole un codo en las costillas. Debes saber que le gustan los perfumes. He oído que el sastre te ha ofrecido un descuento, continuó. Acompáñame, porque en honor a nuestra amistad, yo iré más lejos. Te cobraré solo el valor original de mis productos, anunció con los pulmones henchidos. Ahora eres mi hermano. Yusef balbuceó confuso, pero el hombre lo arrastró tras unas cortinas de lentejuelas, de las que salió al cabo de 5 minutos con 2 frascos de exquisita fragancia en las manos y una copa del mejor vino en el estómago. Poco a poco, los mercaderes comenzaron a pulular a su alrededor. Todos le reconocían, el alfarero, el artesano, el joyero. Uno a uno lo guiaron por sus locales, rogándole ayuda, revelándole sus penurias. Compadecido, Yusef les abrió su bolsillo y ellos le abrieron su corazón, brindándole sus reservas de licor. Al final de la tarde se encontraba engalanado hasta las pestañas y portando decenas de cestas repletas de ropajes, figuras, cristales y alimentos. La mayoría se lo habían vendido a mitad de precio, y mientras daba traspiés por las callejuelas, embriagado después de tanto alcohol, sonreía de satisfacción. Por fin disfrutaba de la vida lejos de las complicaciones, sin reparar en cada detalle miserablemente, como había visto hacer a su padre toda la vida. De algún modo, se sentía protegido por el talismán. Se llevó las manos al pecho para frotar aquella piedra misteriosa. ¿Dónde estaba? Alarmado, tanteó todo su cuello rápidamente. La había perdido. Un estremecimiento le recorrió la espalda y sintió que le flaqueaban las piernas. Se apoyó contra una pared para repasar todo lo sucedido horas antes. ¿Dónde lo habría olvidado? Entonces, un recuerdo destelló en su mente, debía de haberse quedado en el dormitorio de Maya. Aliviado, se irguió y caminó rumbo al prostíbulo, regodeándose en lo más hondo de volver a coincidir con ella.
Amin trotó tras él, jadeando con alegría, y ambos siguieron su camino. Parte 3. Capítulo 6. Al verle entrar en el burdel, algunas prostitutas extinguieron sus risas e intercambiaron miradas de complicidad. El edificio, labrado en reluciente mármol blanco, se erigía alrededor de varios patios ajardinados. Giuseppe se dirigió al dormitorio de Maya, ansioso por recuperar su amuleto, pero cuando atravesó el umbral, se detuvo en seco. Maya estaba sentada ante su tocador, hermosa y repleta de diamantes, mirándole a los ojos. De su dedo índice colgaba el amuleto. ¿Buscabas esto? Sonrió satisfecha. Giuseppe suspiró aliviado. Luego abandonó toda su carga en el suelo. Al ver todas las cestas repletas de enseres inútiles, Maya no pudo menos que estallar en carcajadas. Giuseppe la observó confuso, avergonzado de su nueva vestimenta. ¡Qué ingenuo eres, Giuseppe! Sonrió divertida, y como un leopardo le acorraló hasta quedar frente a él. Giuseppe tragó saliva, nervioso. «Me has dado una idea», le susurró al oído, y, tras abrir el cordón, lo colgó de su cuello. «De ahora en adelante, vivirás aquí». Giuseppe levantó los ojos y ella le puso el dedo índice sobre los labios. «Pero a cambio tendrás que hacer algo por mí». Levantó sus cabellos como una cortina y le mostró su oreja, de la que colgaba un hermoso pendiente de diamantes labrado en orfebrería francesa. «Hace 2 días se me perdió su pareja en los jardines internos. Quiero que lo busques para mí. Si lo logras me sentiré pagada. Tiene un gran valor». Giuseppe asintió ciegamente, y tras dar media vuelta, se perdió a paso ligero. Maya le siguió con la mirada hasta perderle de vista, luego se giró ante el tocador y al toparse con su reflejo, sonrió de forma extraña. Giuseppe empleó en la búsqueda toda la tarde, inspeccionando palmo a palmo cada loseta, recorriendo los entresijos en los que se distribuían los arbustos y zarandeando cada rama. Los mirlos cantaban desde las balaustradas de los pisos superiores y algunas prostitutas se asomaban de vez en cuando para seguir los avances de sus pesquisas, cuchicheando entre risas. Giuseppe solo podía pensar en el momento en que volvería al dormitorio de Maya con el pendiente y en el destello de admiración en sus ojos cuando le viera llegar triunfante como un guerrero. Una y otra vez volvía sobre sus pasos, con la esperanza de haber descuidado alguna esquina, algún recoveco, alguna flor traidora que, habiendo separado Maya para saborear su perfume, le hubiera arrebatado su pendiente. Pero el sol siguió su curso y las estrellas titilaron tan débiles que Giuseppe no pudo menos que maldecirlas cuando volvía al dormitorio de Maya, humillado y con la marca de la derrota en la frente. Ella le esperaba tumbada sobre el diván, vestida con una túnica de seda brillante bajo la luz tenue e incierta de un candil. ¿Encontraste lo que buscabas, Giuseppe? Él hundió la mirada, avergonzado, y negó con la cabeza. De su pecho se escapó un suspiro capaz de romper las piedras. Maya se acercó lentamente y le acarició la cabeza. «No importa, mañana continuarás», sonrió. Se sentía halagada por su candidez. Había escuchado hermosas palabras de boca de burgueses, visires e incluso sultanes de medio mundo, pero esta vez algo en los ojos confusos y desesperados de Giuseppe le hizo saber que sus sentimientos eran honestos. Lentamente, lo cogió de la mano y le guió a su lecho, mirándole como la serpiente que hipnotiza a su presa antes de devorarla. De madrugada, justo antes del crepúsculo, cuando Maya aún dormía, hermosa y desnuda bajo la luz de la luna, Giuseppe se levantó con sigilo buscando su ropa desperdigada en el suelo y, cuando estuvo vestido, desapareció por la puerta. Había planeado encontrar su pendiente, volver junto a ella y, cuando despertase, sorprenderla entre besos y caricias. Pero eso no sucedería, porque Maya solo fingía dormir y le seguía con la mirada. Mientras veía a Giuseppe alejarse, lamentó que pronto terminase aquella ilusión. Se cubrió con un sinuoso vestido y, tras acercarse al tocador, extrajo una pequeña llave y abrió uno de los cajones. En su interior se escondía un joyero de terciopelo, del que pendían 2 hermosos pendientes de diamantes, labrados en orfebrería francesa.
El par completo. Nunca lo había perdido. Luego volvió a guardarlo en su sitio. Mientras giraba la llave, Maya se vio reflejada en el espejo y no pudo menos que observarse siniestramente. Debía darle aquella lección. Llegada la tarde, Giuseppe se sentía derrotado. A su paso entre los setos, se veían ramas y hojas desperdigadas que había zarandeado con rabia. No había encontrado el pendiente. Se sentía debilitado y el caftán se pegaba a su cuerpo sofocándolo bajo el sol abrasador. Decidió reponer fuerzas comiendo en algún mesón y reanudar su tarea. Sin embargo, nada más pisar la calle, Giuseppe se encontró con la persona más inesperada, un hombre que conocía desde su infancia y que pertenecía a su vida anterior. ¿Qué hacía él ahí? Parte 3. Capítulo 7. Se trataba de Isam Akil, el jornalero que había servido toda su vida en el estercolero de los A, frente al taller de su padre, y al que Nakeelsa despidió por no saber leer ni escribir. Su rostro, antaño escuálido y demacrado, se había vuelto orondo y sonrosado, como el de un burgués. Sus manos callosas parecían ahora bañadas en leche de almendras. Había ganado una enorme panza y vestía ricas vestiduras de algodón egipcio, engalanado como un opulento comerciante de Oriente Próximo, con turbante y pluma de pavor real. Despedía un aura de aceites aromáticos y estaba afeitado y repeinado impecablemente. Giuseppe recordó que había escuchado rumores informando de que había comenzado un nuevo negocio. Nadie sabía de qué se trataba, pero sus riquezas habían ido en aumento. Fue acusado de contrabando, sin embargo, los guardias no descubrieron ningún alijo. Ahora, al verlo ocupado impartiendo órdenes como un señor entre varios mozos dispuestos en fila ante él, podía comprobar sorprendido que los rumores que había escuchado eran ciertos. Isam Akil pareció reconocerle al instante y sonrió complacido. Aún recordaba el plato de comida que Giuseppe le había regalado aquella noche a la intemperie. Siempre se sentiría en deuda con él. Giuseppe le devolvió la sonrisa con una inclinación de cabeza. Ambos habían cambiado tanto en tan poco tiempo. Cada uno había avanzado a su modo, encontrando en la vida lo que buscaba, y aunque fueron solo unos instantes los que se contemplaron, bastaron para entenderse en la distancia. Luego el mundo volvió a devorarlos y ambos regresaron a sus quehaceres. De camino al prostíbulo, Giuseppe sintió una voz tras su hombro y dio media vuelta rápidamente. «Hola, forastero», sonrió una mujer, y la piel debajo de sus ojos se cuarteó como ramas secas. Tenía el cabello corto y negro, vestía un batín de algodón y chanclas de piel. Giuseppe la reconoció al instante, era el ama de Amin, solo que esta vez no llevaba atada a la espalda la faja de tela en la que acunaba a su bebé. La acompañaba un hombre gigante, de manos peludas. Giuseppe vio atada en su cadera derecha un carcaj de piel con varias flechas, por lo que dedujo que debía de tratarse de su esposo, el cazador. Este muchacho ha trabado buena amistad con Amin. Se han vuelto inseparables. El cazador le sonrió ampliamente, con una expresión afable en la mirada. Pues tal vez sea mejor así. Necesita mucho cariño, explicó. En nuestro hogar, desde que ha llegado la niña, apenas tenemos tiempo para él, y esto lo ha vuelto muy celoso. Se escapa continuamente y se comporta de forma extraña y esquiva. ¿Dónde está la niña?, preguntó Giuseppe con curiosidad. La hemos dejado en la casa, junto a Amin, sonrió la mujer. Ambos estarán durmiendo la siesta ahora. Giuseppe asintió en silencio y así continuaron el trayecto, compartiendo algunas palabras formales, hasta que finalmente marido y mujer redujeron el paso y se detuvieron en un portal. «Ya hemos llegado, amigo», anunció el cazador, abriendo la puerta con la mano libre. La esposa se despidió amablemente y se perdió en el interior. A punto estaba de imitarle su esposo cuando se escuchó un grito desgarrado desde dentro. El rostro del cazador se crispó de tensión. «¿Sara?», gritó alarmado. Al momento, su esposa apareció por el vano, completamente manchada de sangre. Traía la fisonomía horriblemente desfigurada, las mejillas pálidas. A sus pies,
Amin saltaba enloquecido, agitando la cola. De su boca brotaban varias plumas de ganso y todo su hocico estaba embadurnado en sangre. El cazador lo observó incrédulo. Eran exactamente iguales a las que habían empleado para rellenar el colchón de la cuna. Mientras tanto, Amin rondaba alrededor de sus piernas babeando de entusiasmo y jadeando con fuerza. El cazador se apartó como si hubiese visto una culebra, sus pupilas se dilataron. Amin había devorado a su hija aprovechando su ausencia. Se había resarcido de sus celos. Loco de ira, lanzó una patada tan fuerte a la cabeza del animal que su aullido de dolor desgarró el cielo y una bandada de pájaros levantó el vuelo. Yusef vio asustado a Amin. El can quedó paralizado en el suelo, con los ojos abiertos por la sorpresa y gimiendo de dolor. Pero antes de que pudiese hacer nada por él, el cazador sacó una de sus flechas, tomando el arco, hizo tensión y la lanzó de un tajo a su garganta, de la que chorreó a borbotones la sangre. Amin aulló con fuerza y trató de incorporarse, pero sus patas flaquearon y cayó rendido. Los vecinos, atraídos por los gritos, comenzaron a asomarse por los balcones y azoteas. Algunos viandantes se acercaron a la escena con curiosidad y el cazador y su esposa corrieron hacia el interior entre gemidos de desesperación. Yusef se arrodilló y acarició a Amin, con el corazón encogido. El perro emitió un sonido leve, apenas podía respirar y la sangre lo atragantaba. Los ojos de Yusef se humedecieron de lástima y se incorporó horrorizado mientras la turba rodeaba la entrada. Algunos familiares se acercaban presurosos, abriéndose paso a empujones entre la muchedumbre. Yusef vio por última vez los ojos confusos de Amin y se marchó. Parte 3. Capítulo 8. Llegada la noche, Yusef acudió a la llamada de sus compadres. En su mente, como rayos fulgurantes, se aparecía una y otra vez la imagen tortuosa de Amin postrado en el suelo, sufriendo sus últimos minutos de vida. Necesitaba abstraerse. Nada más llegar, las jarras comenzaron a rotar. Todas a cuenta de Yusef, que bebió desaforadamente mientras convidaba a copas a sus compadres e incluso a extraños, pero ni el sastre ni el panadero le permitieron pagar, a pesar de sus súplicas. Ahora eres nuestro amigo, respondían con camaradería, e insistían en invitarle. Toda la vida su padre había querido protegerlo de los demás, aislándolo y encerrándolo. Pero ahora que Yusef era libre para hacer lo que quisiera, podía ver cuánto se equivocaba su padre. Baba Jan no sabía nada de la vida, porque no había nada a lo que temer, la gente no escondía malas intenciones. Desde su llegada, le habían recibido con los brazos abiertos. Los que hasta el día anterior había considerado ajenos eran hoy hermanos que le hacían sentirse comprendido y respetado, dándole un nuevo sentido a su vida. Aquel era el lugar perfecto para vivir, junto a sus amigos, desposado con la mujer más bella de Oriente. Por las mañanas trabajaría de zapatero en el mercado y por las tardes le ofrendaría todas las ganancias a Maya, disfrutando de las noches junto a sus hermanos. Ahí podía ser feliz. Por primera vez todo encajaba y era maravilloso. Las jarras comenzaron a rotar entre risas y compadreo, hasta que, tras una hora frenética de baile, sus piernas ya no respondían y Yusef fue a descansar ante el mostrador de Wab. Este le sirvió una copa rápidamente. «Invita a la casa, amigo», anunció con su enorme sonrisa. Yusef, agradecido, trató de ofrecerle un trago, pero Abdel lo rechazó con una mueca. Por algún extraño motivo, jamás bebía su alcohol. Mientras conversaban, sonó a su espalda la campanilla del pórtico, abriéndose la entrada de par en par. Yusef se giró por curiosidad y vio entrar a dos hombres altaneros de actitud desafiante. Tenían la piel negra como la lava y barba hormigueante. Pero había algo más. Uno de ellos tenía una cicatriz que le atravesaba el rostro, cruzándole un ojo. Rápidamente les dio la espalda y se encogió sobre sí mismo con el rostro lívido, tratando de ocultarse. Eran los ladrones. Alguien le puso una mano sobre el hombro y se sintió desfallecer. «¿Estás bien, amigo?» Era Wab, que se había percatado de su extraño comportamiento.
Yusef le relató lo acontecido la noche anterior, en un susurro tan precavido que Wahb tuvo que acercar el oído para escucharle. De esto me encargo yo, le tranquilizó. Para eso están los amigos, para ayudarse en los malos momentos. Sin perder un instante, dio media vuelta y, acercándose a grandes zancadas hasta los dos hombres, sacudió de un manotazo la mesa, derrumbando las jarras. Los ladrones retrocedieron sobresaltados. La música se detuvo y el silencio fraguó en la estancia. Todas las miradas se volvieron hacia la escena, con curiosidad. «Largo de aquí», dictó Wahb, enterrándolos bajo su sombra de oso. Los dos hombres dudaron ligeramente. Por un instante, el temor asomó a sus ojos, pero rápidamente recobraron la compostura. El de la cicatriz apoyó su brazo sobre la silla contigua, arrellanándose como un cacique. «¿Por qué?», se encaró, encogiéndose de hombros. «Traemos dinero. Aquí no es bienvenido el sucio dinero de unos ladrones», sentenció Wahb, señalando a Yusef, enfurecido. Al escuchar aquella palabra, todos los presentes se levantaron de sus asientos y se acercaron a la escena con los puños cerrados. Los dos hombres se incorporaron rápidamente, vigilantes, mientras los acorralaban cada vez más. Uno de ellos incluso desechó el orgullo y gimió nervioso, alargando el brazo hacia el frente como un niño asustado. «Por favor, nos marcharemos ahora mismo si es lo que quieren», rectificaron, intuyendo la amenaza. Pero al momento los inundaron con patadas y puñetazos de escarnio, bañándolos en sangre contra el suelo. En cuanto tuvo oportunidad, uno de ellos huyó despavorido, abrió la puerta de entrada y desapareció. El otro infeliz quedó retenido entre las garras de la turba por más tiempo, convertido ahora en el único blanco de toda la paliza, hasta que logró zafarse y seguir la estela de su compañero. Corrió por las callejuelas goteando sangre y con la ropa rasgada en jirones, hasta que encontró a su compañero oculto en la oscuridad de la noche, bajo un puente. Ninguno de los dos dijo nada, solo se miraron en silencio, jurando en lo más profundo de su corazón venganza contra Yusef, porque el odio jamás se curó con el odio. Al verlos correr amedrentados, todos en la taberna gritaron victoriosos, abrazándose unos a otros. Yusef enrojeció de agradecimiento y encargó con su dinero una ronda para todos los presentes, provocando una explosión de clamores. Había descubierto a sus verdaderos amigos en las horas difíciles. Al final de la noche apenas podía mantenerse en pie, y en cuanto tuvo ocasión dio media vuelta y se acercó hasta el mostrador. «¿Cuánto te debo, Wahb?», preguntó. Wahb se restregó la frente sudorosa en una sonrisa y hojeó sus notas con rapidez. «Son 7 felús. Pero tú eres de la familia, hermano, para ti y son 5, le palmeó la espalda. Yusef asintió con una sonrisa de agradecimiento. Todos en el pueblo le hacían sentirse tan arropado que ya apenas solía acordarse de su vida anterior. Tenía una segunda familia y estaba agradecido por ello. Torpemente, debido al alcohol, desanudó su talega e introdujo la mano para sacar el dinero. Pero entonces tanteó el fondo con nerviosismo y abrió aún más la boca de su zurrón, asomando la cabeza para comprobarlo. No había nada. El corazón le latió con fuerza y comenzó a sentirse asustado. Estaba completamente vacía. Había gastado en 2 días los ahorros de toda su vida. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? ¿Qué comería? Levantó la cabeza tímidamente y se encontró con la mirada de Wahb, que esperaba su dinero con una sonrisa cariñosa. Leyó sus ojos, en ellos se escondía sincera amistad, y lentamente se tranquilizó. Sabía que ellos le ayudarían. Menos mal que tenía a sus hermanos. Tragó saliva, aliviado. «Wahb, hermano, no tengo dinero. Me lo he gastado todo». Wahb se quedó observándolo, con la sonrisa petrificada, incapaz de asimilar la noticia. Yusef se sintió algo incómodo en el silencio. «¿Qué?», preguntó por fin, sorprendido. «Estoy en la ruina. Necesito tu ayuda, hermano», explicó Yusef. Wahb no dijo nada, pero Yusef reparó en que lo observaba de arriba abajo,
con desconfianza, y le fulminó entonces una sobrecogedora intuición. Todo estaba a punto de terminar. El rostro de Wahab se tornó lentamente en una mueca iracunda. Los dientes le castañetearon con violencia y su mirada se ennegreció vilmente. ¿Hermano? Masculló. Yusef gimió incómodo y al instante Wahab volvió a bramar con fuerza. ¿Hermano? ¿Y vienes aquí a estafarme? Toda la taberna quedó en silencio, clavando su mirada en la escena. Yusef miró a su alrededor, sorprendido, y en un instante Wahab rodeó el mostrador y, acercándose hasta las grandes zancadas, le agarró del cuello del caftán como a un despojo. Tú y yo no somos hermanos, miserable rata. No somos nada, escupió. Wahab. Gimió Yusef. Era incapaz de aceptar aquellas palabras, y lo contemplaba con esperanza. ¿Por qué dices eso? Susurró hasta extinguir su voz. Lo que tú has hecho por mí solo lo hacen los amigos. Wahab resopló cínicamente. Decirte 4 palabras cariñosas no nos convierte en amigos. Antes te libré de esos carroñeros porque eras un buen cliente y traías dinero. Me defendía a mí, no podía permitir que me robasen lo que iba a ser mío. Ahora me da igual lo que hagan contigo. Si no tienes dinero, aquí no eres bienvenido. Los ojos de Yusef se inundaron como 2 barcazas zozobrantes. Todos a su alrededor curioseaban en silencio y se sintió abochornado. Alguna risa voló entre los presentes. Y, como si se tratara de un banco de peces, los demás le abrieron paso, mientras Yusef corría hacia sus compadres, el sastre y el panadero. Solo ellos podían ayudarle. Deseaba que no hubiera tanta gente observando su humillación. Pero el sastre se liberó con un ademán y le miró arrugando el gesto, como si apestase. Búscate la vida. Sabíamos desde el principio que eras un sinvergüenza. No te hemos visto trabajar un solo día y solo has estado derrochando el dinero y comprándote caprichos. Yusef observó petrificado el cambio. No podía dar crédito. Compraba para ayudaros. Estabais en apuros, explicó Yusef ofendido. Me convencíais una y otra vez, ofertándome todo a mitad de precio. Eso es lo que tú te crees, necio, replicó el panadero. Ahora ya puedes saber la verdad. Nada fue a mitad de precio, sino al doble. Sonrió, compartiendo una mirada de complicidad con el sastre. Sabíamos que eras un forastero y te engañamos. Por eso te dábamos de beber, para engatusarte con mayor facilidad. Yusef permaneció inmóvil, sintiendo como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Repasaba las imágenes y ahora lo veía todo de una forma muy distinta. Comenzaba a comprender lo ingenuo que había sido. Se sintió desnudo entre todos ellos. Algunos entre la multitud cuchichearon y otros rieron divertidos ante el espectáculo. ¿Y por qué crees que te hemos invitado a venir? Continuó el sastre. Para que pagases nuestras copas. De hecho, las jarras a las que te hemos invitado también las has pagado tú. Le dijimos a Wahab que las anotase en tu cuenta. Cada palabra era una bofetada que le despertaba del profundo ensueño en el que había estado sumido. ¿Cómo había podido ser tan crédulo? Veía por primera vez en mucho tiempo la realidad. Estaba perdido, en un lugar ajeno y lejos de su hogar, rodeado de desconocidos que solo querían aprovecharse de él. Todo había sido una ilusión. Y la ilusión solo ve lo que quiere ver. Lo que creía amistad no lo era, no era tampoco una vida nueva de felicidad y oportunidades. Había vivido en un ensueño. De pronto, Wahab se acercó a grandes pasos y le estrujó la nuca con fuerza ante la mirada impasible de los demás. Yusef sintió que se asfixiaba y el rostro se le embotaba de sangre, pero no se resistió mientras lo zarandeaba. Lo que más le dolía era la humillación. Las deudas no se pagan solas. Si no tienes dinero, pagarás con tu trabajo. Escupió las palabras en su rostro, mientras le arrastraba hacia la cocina. Así aprenderás a no aprovecharte de los demás. Yusef se dejó hacer. Se sentía terriblemente triste.
Nada tenía sentido. Se había engañado, había proyectado sobre ellos todas sus aspiraciones y los había visto no como eran, sino como él deseaba que fueran. Al llegar a la trastienda, Wahab le lanzó de un empujón contra el suelo, que estaba cubierto de mugre. Limpiarás la vajilla toda la noche y los 2 próximos días, sentenció, dando media vuelta y abandonándolo con un gruñido, como si jamás se hubieran conocido. Giuseppe se incorporó ebrio y aturdido, con las marcas de las manos de Wahab aún en el cuello. Toda la estancia a su alrededor estaba repleta de basura y los barriles de vino y cerveza, cubiertos de mosquitos. Algunas cucarachas flotaban en la superficie, y a un lado había un colador que Wahab debía de emplear para filtrar la bebida y evitar que los clientes lo descubriesen. Por eso no le había visto beber jamás, comprendió. Es agua con tierra, explicó de repente una voz a su espalda. La usa para diluir la bebida y rentabilizarla aún más. Habéis estado bebiendo agua de lodo. Giuseppe se giró sorprendido y encontró a un hombre sentado en una esquina sobre un taburete de paja, limpiando la vajilla. Un hombre famélico y semidesnudo, con un enorme turbante sobre la cabeza. Conocía a aquel pobre infeliz. Era el mendigo que había visto arrancando malas hierbas del camino. No voy a volver a confiar en nadie, le confesó indignado, con ojos vidriosos. Mi padre tenía razón en querer protegerme. Todos son malas personas. Trabajé durante años y ahorré cada feluz para regalárselo a ellos con las manos abiertas, confiando en nuestra amistad. Les di todo lo que tenía y ellos me engañaron. Exclamó apretando los puños. En esta vida hay que ser malo. El mendigo lo observó con detenimiento, pero cuando habló lo hizo de forma prudente, como si no estuviese acostumbrado a ser escuchado. Aquel que te engaña pensando que eres un ignorante o un ingenuo sabe en lo más hondo de su corazón que confiaste en él más de lo que se merecía, y tu nobleza es su castigo y su lección. Nunca pierdas la confianza en la confianza. Pero lo he perdido todo. No me queda nada, replicó Giuseppe, desesperado. Conozco a un hombre muy rico que te podría ofrecer 1000 felús de plata. Giuseppe levantó la mirada, sorprendido. ¿A cambio de qué? Preguntó receloso. A cambio de tus pies. Giuseppe lo miró asustado. ¿A cambio de mis pies? Repitió. ¿Para qué quiero yo 1000 felús de plata si no puedo mantenerme en pie ni correr ni bailar, arrastrándome sobre unas muletas el resto de mi vida? Él es muy rico, respondió el mendigo, bajando la voz con cautela. Incluso podría darte 10.000 felús de plata a cambio de tus manos. Giuseppe retrocedió alarmado. ¿Para qué quiero yo 10.000 felús de plata si no voy a poder acariciar el rostro de mi primer amor? Rechazó. ¿No voy a poder tomar un bocado de alimento ni vestirme ni trabajar? Ni siquiera podría mendigar, pues no tendría cómo coger las monedas. Está bien, insistió el mendigo por última vez. En ese caso te podría ofrecer 100.000 felús de plata a cambio de tus ojos. Todo el mundo tiene un precio. Pero ¿de qué me sirven 100.000 felús de plata si no voy a poder ver el mar ni el sol ni a mi padre y amigos? Respondió con inquietud, ni el mundo o a las personas que aún me quedan por ver y conocer. Pues ahí lo tienes, señaló el mendigo, ya ves que no lo has perdido todo. Tienes una fortuna infinitamente más valiosa que 111.000 felús de plata y no lo sabes. Tienes todo cuanto necesitas. Acto seguido, volvió a su labor dócilmente. Giuseppe sintió que se le humedecían los ojos al escuchar aquellas palabras y agachó la mirada confuso. ¿Qué será de mí? Murmuró. El mendigo sonrió compadecido. Tú solo tendrás que descubrir qué será de ti. Tendrás que crecer, tendrás que buscar, tendrás que arriesgarte. Uno siempre ignora lo que va a suceder. La vida es una aventura peligrosa que comienza donde termina nuestra rutina, es un apostar. Luego reanudó su tarea y, sin levantar la mirada de la cubeta, murmuró como si hablase con ella. Pero recuerda, el mundo solo se llena de obstáculos y excusas para aquel que no sabe a dónde va. Giuseppe lo contempló admirado, sintiendo en lo más hondo de su ser que aquellas palabras eran verdaderas, y, tras acercarse hasta él,
se sentó a su lado en cuclillas y hundió las manos en una de las cubetas, sumándose a la labor. ¿Ves la puerta que hay a mis espaldas? Lo interrumpió el mendigo. Giuseppe levantó la mirada y distinguió una cortina de lentejuelas, tras la que se escondía una mosquitera. Aprovecha y escápate. A Giuseppe le latió el corazón al ver sus ojos llameantes. No vuelvas la mirada atrás nunca. Comienza de nuevo. Encuentra tu camino y síguelo. Averigua quién y qué se esconden en él. Giuseppe continuó observándole durante unos instantes para comprobar si hablaba en serio, pero él no retiró la mirada. ¿Por qué me ayudas?, preguntó confuso. El mendigo sonrió con pesar. Tú has sido la única persona generosa conmigo. Me regalaste aquellas monedas y pude saborear la fruta después de mucho tiempo. Giuseppe sintió que se le nublaba la visión y todo giraba a su alrededor. De algún modo, todo lo que damos regresa a nosotros. Cuando se levantó, lo hizo con determinación, como si todo el mundo se levantase con él, como si existiese otra oportunidad y nada hubiese acabado aún. Se secó las manos húmedas en su caftán y cuando llegó a la puerta se detuvo unos instantes. Gracias, hermano, susurró ahogado por la emoción. Pero el mendigo no se detuvo, continuó su tarea, ajeno. Solo añadió 2 palabras. Buena suerte. Giuseppe abrió la puerta y se marchó, sabedor de que recordaría aquella noche toda su vida. Porque nada había acabado aún y muchos incidentes asombrosos estaban a punto de sucederse. Sin saber que la fortuna siempre cobra un precio muy caro por aquello que creíamos que nos había sido regalado. En cuanto Giuseppe se marchó, el mendigo se levantó con sigilo, y mirando hacia la puerta de forma siniestra, se quitó el caftán harapiento y quedó en ropajes de seda y collares de oro. Luego retiró las manchas de carbón de su rostro con un pañuelo de fino algodón y abrió la puerta para observar a Giuseppe alejándose en la oscuridad. ¿Quién lo enviaba para seguir sus pasos? Parte 3. Capítulo 9. Giuseppe avanzó por los callejones completamente solo, bajo la custodia de la luna. A su alrededor toda la ciudad dormitaba, salvo 2 hombres escondidos en la penumbra, vigilantes y ansiosos por saldar una deuda pendiente. Todas las casas alrededor estaban sumidas en el silencio y las ventanas, apagadas. La noche estaba serena y una constelación brumosa se extendía desde la raíz del horizonte hasta el cielo en forma de arco, espolvoreándolo de miles de estrellas de un azul centelleante. Pero apenas se percató de ello, porque la belleza del mundo no es visible para las mentes afligidas. No podía dejar de pensar en una sola idea: ¿qué haría ahora? ¿Cómo volvería a su hogar? No tenía dinero, ¿y qué le diría a su padre? Se sentía aturdido. En tan solo unos días había gastado los ahorros de toda su vida. ¿Qué dirían en su pueblo cuando le viesen volver? Lentamente redujo el paso, jadeando. Gotas de sudor frío le recorrían la espalda, sentía la boca seca y al mirar atrás comprobó que había recorrido medio pueblo al trote, ensimismado en sus ideas. Aquel lugar le resultaba familiar. Todo estaba en silencio y solo se alcanzaba a escuchar el ulular de los búhos. Entrecerró los ojos y divisó a alguien unos metros delante de él, semioculto en la oscuridad, y le reconoció al instante: era el cazador, el dueño de Amin. Estaba sentado sobre las escalinatas que desembocaban en su portal, con la cabeza enterrada entre sus rodillas como un niño indefenso, temeroso de entrar en su propia casa. Giuseppe se acercó silenciosamente y se sentó junto a él. El hombre pareció percatarse de una presencia extraña y desenterró su cabeza, observándole con ojos horriblemente enrojecidos. Las lágrimas le dibujaban surcos plateados en el rostro, hasta derramarse por su barbilla. Al ver a Giuseppe explosionó en sollozos, cubriéndose el rostro con las manos, incapaz de expresar su tristeza. El peso que sentía era demasiado grande. Nada quedaba en él del titán cazador que había visto en la mañana, ahora solo era una criatura desamparada y débil. Giuseppe le palmeó suavemente la espalda, tratando de serenarlo. Respiraba con dificultad, como si se ahogase.
Giuseppe sintió que se emocionaba él también, pero contuvo las lágrimas. Pensé que mi hija estaría más segura si la dejaba bajo el amparo de Amin, que la protegería. Tragó saliva, ligeramente sosegado. Pero cuando volvimos, estaba muerta, devorada en trozos de carne sangrante. Yo estaba tan cegado, estaba tan furioso y desconcertado que le disparé, maté a Amin. Solo quería venganza. Quería verlo sufrir como él había hecho con mi pobre hija. Entonces agitó la cabeza y, mordiéndose los labios, emitió un suspiro desde lo más profundo de su alma. Pero me equivocaba. Cerró los ojos, incapaz de afrontar aquel pensamiento. Cuando entré, mi mujer sostenía en brazos a mi niña. Alrededor, el suelo estaba repleto de sangre y jirones de piel. La cuna había sido rasgada y las plumas volaban por toda la estancia. Fue entonces cuando descubrí que la sangre y la piel no eran de mi hija, sino de una serpiente escondida bajo el colchón de la cuna. Amin la había salvado. Giuseppe quedó petrificado al escuchar sus palabras y lágrimas de impotencia asomaron a sus ojos. Amin sentía celos de mi hija, pero aún así la había salvado con valentía. Y yo, comenzó a llorar de nuevo, azotando su pecho con los puños. Yo lo maté, y él me miraba sin comprender, con sus ojos confusos. ¿Cómo podré olvidarme de su mirada? ¿Cómo voy a perdonarme haberlo dejado solo mientras moría? Giuseppe permaneció en silencio. No tenía ninguna respuesta, porque él había cometido el mismo error. Él también había juzgado mal a los que consideró sus amigos, a su padre e incluso a sí mismo. Se había dejado arrastrar por su entusiasmo sin saber que detrás se escondía, sonriéndose, el desengaño. ¿Por qué no había sido más prudente? ¿Por qué no había tomado distancia de sí mismo? Continuamente, se preguntaba por qué le había sucedido todo aquello. ¿Qué es lo que debía comprender? Agarró su amuleto con fuerza, sintiendo que aquel fracaso había acaecido para enseñarle una lección, para indicarle que había algo que estaba desatendiendo y debía considerar. Algo le decía que aquella noche era la oportunidad para ver la vida desde una nueva perspectiva, solo así habría en él una gran transformación y podría avanzar. Pero mientras no aprendiese, una y otra vez se repetirán incidencias parecidas, que le enfrentarían contra sí mismo y le devolverían al mismo punto, a tropezar con la misma piedra. Pues, como en un rompecabezas, cada pieza de nuestra vida tiene una razón, un sentido y un porqué. Los errores aparecen para mostrarnos la verdad acerca de quiénes somos, para que nos preguntemos quiénes queremos ser. Y en la enmienda y el arrepentimiento está la respuesta de nuestro futuro. Cuando por fin se despidió de él, con un nudo en el estómago, sabía que todo lo que le estaba sucediendo era para enseñarle algo. El pensamiento de Amin le cruzó la mente y le invadió una profunda desazón. El cazador le siguió con la mirada mientras se alejaba y, antes de que se perdiese en la noche, añadió: ¿Sabes lo que significaba su nombre, Amin? Giuseppe se giró, esperando en silencio su respuesta. Fiel. Entonces, las lágrimas le nublaron la visión. Las luces de los candiles aparecieron rodeadas de un halo borroso y no logró distinguir las callejuelas hasta llegar al prostíbulo, sin saber que ahí le estaba esperando su destino. Parte 3. Capítulo 10. Cuando Giuseppe llegó al burdel, atravesó los jardines y abrió de par en par las puertas del dormitorio de Maya. Quería declararse ante ella. Ella era misteriosa y conocedora de todos los secretos, y él quería ser su más tierno amante y más aún, su amigo más sincero. Quería poseer su alma y entregarle la propia, ser su más fiel devoto y llegar hasta donde nadie había llegado, convertirla en esposa. Algunas prostitutas corrieron para interponerse, pero era demasiado tarde. Cuando entró, una densa niebla de incienso de pachulí cubría la estancia como un velo. Lentamente se acercó hacia la cama, mientras su corazón latía febrilmente, intuyendo la desgracia que se avecinaba. Hasta sus oídos llegó el murmullo de unos jadeos. No daba crédito y quiso verlo con sus propios ojos. Cuando se halló frente al lecho,
rasgó las cortinas y encontró un hombre lánguido y ceboso, que se incorporaba sorprendido. Al verle desnudo, Giuseppe agachó la mirada avergonzado y comenzó a recoger rápidamente sus cosas, introduciéndolas en silencio en su talega. Maya se incorporó de su cama de un salto, tintineando, repleta como estaba de joyas que la bañaban desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué haces?, preguntó Maya fríamente, siguiéndole con la mirada. Giuseppe no respondió. Desconcertada por su arrogancia, Maya se acercó hasta él y volvió a insistir. Te he preguntado qué haces. Responde, ordenó. Giuseppe se detuvo y levantando la mirada la posó en sus ojos. Me voy, dictaminó. Por un instante, atisbó al jeque tumbado en la cama, abierto de piernas con desvergüenza, y le invadieron la furia y el resentimiento. No tengo más dinero para ti. No tengo nada. Soy pobre, ya no te sirvo. Rápidamente se giró y, cerrando su talega, se dirigió a la puerta. Maya le siguió ágilmente, haciendo centellear todas las joyas de su cuerpo. Aquel era el momento que había estado esperando y cuando lo alcanzó, le detuvo agarrándole del brazo. En su mirada se traslucía una emoción indecible. Puedes seguir buscando mi pendiente. Me daré por satisfecha. Al escuchar sus palabras, Giuseppe se sintió terriblemente agotado y se le nubló la visión. ¿Tu pendiente? Lo he buscado desesperadamente día y noche en cada rincón del jardín. ¿Dónde lo has perdido? Maya guardó silencio y, tragando saliva, respondió. En este dormitorio, Giuseppe. El muchacho abrió los ojos con sorpresa y frunció el entrecejo. ¿En el dormitorio?, repitió, incapaz de asimilar aquellas palabras. Entonces, ¿por qué me has hecho buscarlo en los jardines? Sus palabras fueron tan tristes que incluso Maya se sintió compadecida. Porque fuera había más luz. Giuseppe negó con la cabeza y se alejó un paso, desconfiando de ella. ¿Te burlas de mí? ¿Más luz? ¿Y no habría sido más fácil traer un candil e iluminar el dormitorio? He estado días buscándolo ahí fuera y todo este tiempo ha estado aquí dentro. Maya se acercó lentamente y, tras arrastrar un dedo por su torso, lo clavó justo donde estaba el corazón de Giuseppe. Le miraba intensamente, hablándole con sus ojos. Por fin lo has comprendido. Eso es lo que estaba tratando de explicarte todo este tiempo. Ingenuo, susurró. ¿Por qué buscas la felicidad ahí fuera si donde la has perdido es aquí dentro? Busca en tu interior. Porque aquellos que se han atrevido a hacerlo siempre la han encontrado. Giuseppe la observó sin dar crédito y una oleada de calor le inundó desde los pies hasta la cabeza. Ciertamente, había estado buscando la alegría en los amigos, en las experiencias, en los objetos materiales y las mujeres, derrochando sus ahorros por migajas de felicidad. Y a pesar de ello, se sentía hambriento, desengañado, insatisfecho. Porque lo que buscaba no estaba ahí fuera, en el mundo, sino en su interior. Simplemente tenía que llevar luz a su alma para comprender que en esta vida solo había una persona capaz de hacerle feliz, y ese era él mismo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Desde el primer día, Maya había tratado de explicárselo, pero él no la había escuchado, porque el maestro solo aparece cuando el alumno está preparado. No debiste tardar tanto en decírmelo, pronunció con ojos enrojecidos. Maya sonrió amargamente, mirándolo en silencio. La espera era parte de la lección. De pronto, el jeque se incorporó de la cama, bamboleando su sexo y abrazando a Maya por la espalda, le besó el cuello con la autoridad que otorga el dinero. Deja de hablar tanto y volvamos a la cama, le susurró con voz ronca. Maya sabía que Giuseppe estaba preparado y sonreía satisfecha. Había sido su única y verdadera amiga. Todo esto, le reveló, el dinero, la diversión, el prestigio, incluso yo, solo ha sido una buena posada donde pasar la noche. Pero ha amanecido y ya has despertado de tu sueño, Giuseppe. Ahora debes marcharte, seguir viajando, seguir buscando.
Ambos se observaron en silencio durante unos instantes valiosos. Les habría gustado despedirse de otra forma, pero la vida se interponía entre ellos. Finalmente, haciendo acopio de valor, Giuseppe dio media vuelta y se alejó con la extraña certeza de que algo en su interior estaba cambiando. Atrás, Maya siguió en la puerta, viéndolo alejarse, debatiéndose en la incertidumbre. Sus ojos se enturbiaron y, tras liberarse de los brazos del jeque, comenzó a correr tras Giuseppe. Quería gritar, pero no podía. ¿Qué decirle? Ni siquiera se conocían. Siguió corriendo mientras las lágrimas le resbalaban por las comisuras y se perdían en el aire. Cuando hubo llegado hasta la puerta, Giuseppe ya se perdía en la oscuridad de la plaza, bajo la luz de la luna. A los pocos segundos, una prostituta se acercó sibilinamente y apoyó el codo sobre su hombro. ¿No te habrás enamorado del muchacho? Sonrió con procacidad. Maya no respondió. No quería desperdiciar sus últimos instantes. Continuó contemplando a Giuseppe hasta perderlo de vista en la penumbra de la noche, consciente de que jamás volvería a verle. Deseándole las suficientes dificultades para que se fortaleciese, las suficientes dudas para que reflexionase, el amargo remedio del dolor y el sufrimiento, deseándole suerte en su nuevo viaje. Luego, cuando se dio la vuelta, apartó de un movimiento el brazo de su compañera. Alzó el cuello y volvió a ser la de siempre, Maya, la cortesana del pueblo. Nosotras nunca nos enamoramos, respondió recuperando la dignidad. Somos prostitutas, no pertenecemos a nadie y nadie nos pertenece. Se alejó altivamente, sabedora de que los brazos de un extraño la esperaban en su dormitorio. Ella no tendría valor para huir, pero esperaba que Giuseppe llegase hasta donde él quisiera, porque ella no había podido hacerlo. Parte 3. Capítulo 11. Giuseppe comenzó a adentrarse por las callejuelas sin saber a dónde ir ni qué rumbo tomar. Apenas tenía dinero para sobrevivir, y se preguntaba cómo saldría adelante. Absorto en sus pensamientos, fue internándose lentamente en los callejones hasta ser devorado por las sombras, sin saber que dos bandidos le buscaban ansiosamente para lincharle y asesinarle en la oscuridad, en venganza a su humillación. Solo una cosa tenía clara: era hora de volver a su hogar, de cuidar a su padre y ver toda su vida bajo una nueva perspectiva. Ahora lo comprendía, no era el mundo lo que debía cambiar, era él. Cogió su morral, tras desanudarlo, buscó en su interior algún objeto de valor que pudiese vender en el mercado y que le valiese para comprar un billete de vuelta. Pero cuando introdujo la mano se topó con algo inesperado. Giuseppe se detuvo en seco y, agarrándolo con los dedos, lo sacó a la luz de un candil. Sus manos aparecieron repletas de dinero. ¿De dónde había salido? Entonces, un recuerdo centelleó en su mente como un relámpago. Recordó las palabras de Maya la primera noche, cuando le invitó a dormir en su cama: tendré que cobrarte. El único motivo por el que no cobraría a un hombre es que estuviese enamorada de él. Giuseppe lo vio claro, aquel era su dinero, se lo había devuelto Maya. La ilusión aleteó en su corazón, estaba enamorada de él. Sonriendo de alegría, se giró dispuesto a volver corriendo al prostíbulo. Su imaginación impetuosa ya fabulaba las más hermosas visiones: convencerla para que le acompañase a Adedar al-Baida. Ahí vivirían por siempre una vida humilde y feliz, sin que nadie supiese de su pasado. Justo en aquel momento, al final de la callejuela aparecieron dos sombras de la nada y obstruyeron el paso. Giuseppe se detuvo a varios metros de distancia, extrañado. Un presentimiento desagradable se apoderó de él y el corazón empezó a latirle con fuerza. Entonces, las sombras comenzaron a avanzar hacia él lentamente y Giuseppe logró divisar bajo la luz de un candil el rostro de uno de ellos. Tenía una cicatriz que le cruzaba el ojo. Las piernas le flaquearon y miró a su alrededor. Estaba solo. Rápidamente, comenzó a retroceder, paso a paso, sin apartar la mirada de ellos, controlando sus movimientos. Al instante, los bandidos se precipitaron hacia él. Giuseppe se giró y aceleró lo más aprisa que podía, seguido muy de cerca,
tanto que casi podía sentir el roce de la yema de sus dedos sobre su espalda. Tuvo la tentación de girarse para mirar, pero sabía que lo alcanzarían si perdía un segundo en pestañear siquiera. Viviendas y plazoletas pasaban a su alrededor fugazmente, mientras iba adentrándose en las callejuelas al azar, saltando baches y charcos. Quiso gritar para pedir auxilio, pero temía perder las fuerzas. De pronto, dobló una esquina y se internó en un callejón oscuro, donde giró de nuevo para introducirse por la primera bocacalle. Los ladrones parecieron no percatarse y siguieron de largo. Giuseppe contuvo el aliento y, haciendo el menor ruido posible, avanzó hasta desembocar en una diminuta plazoleta. Sentía la espalda empapada en sudor y las sienes le palpitaban con fuerza. Un vagabundo que yacía recostado sobre el peldaño de una escalinata se incorporó ante la repentina presencia de Giuseppe. Desgreñado y arrugado por las inclemencias de la intemperie, algo en su modo de actuar le dijo que estaba borracho. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Giuseppe fueron sus enormes ojos ensangrentados. ¿Dónde los había visto antes? Se preguntó mientras avanzaba en silencio, incapaz de comprender por qué le resultaban tan familiares. Entonces se detuvo en seco y un recuerdo le vino a la mente, las palabras del sastre cuando le tomaba las medidas ante el espejo: este Acabati, sin embargo, no es como los demás. Tiene poderes. Dicen que puede desentrañar el futuro. Le reconocerás por sus ojos sanguinolentos. Estaba seguro de que aquellos eran los ojos que había visto en la taberna de Wahab y que sabían el significado de la palabra. En ese momento, los bandoleros aparecieron de nuevo, desembocando por una de las bocacalles. Giuseppe permaneció rígido en el mismo punto, sintiendo la tentación de hablar con aquel anciano. Necesitaba saber qué significaba aquel mantra que aparecía en sus sueños una y otra vez desde hacía años. Todo el misterio de su vida se concentraba en ese instante, no podía dejar pasar aquella oportunidad. Titubeó durante unos segundos mientras los ladrones corrían hacia él, y justo cuando estaban a punto de alcanzarlo, cedió y echó a correr contra su voluntad. El viejo comenzó a reír a grandes carcajadas y Giuseppe, perplejo, se giró por un segundo para observarlo. Él le clavó aquellos ojos escarlata como lanzas mortíferas. Yo sé lo que significa Amagi, río jocoso. Todo esto no existe, no son más que letras en un libro, todo es maya. Giuseppe sintió que le flaqueaban las piernas, el mundo a su alrededor comenzaba a girar. Debía volver atrás, buscar algún modo, pero ¿cómo? Siguió corriendo, confuso y guiado por la supervivencia. Los malhechores le seguían de cerca. Todo se le antojó un sueño en el que no tenía elección, mientras sus piernas parecían guiarlo hacia lo inevitable de su destino. ¿Qué significaba la palabra Amagi? ¿Por qué soñaba con ella? ¿Qué tenía que descubrir? Había tantas preguntas que lo habían acechado toda su vida. En aquel punto se ensancharon los caminos, las construcciones comenzaron a despejarse y el empedrado del camino terminó en el puerto. Los candiles colgaban de los mástiles, columpiándose con el viento marino. Algunas sombras lejanas trabajaban en las cubiertas y el aroma a salitre rompió contra sus pulmones. Los ladrones aparecieron al instante y Giuseppe dudó sobre qué camino tomar. Jadeaba con fuerza, consciente de que no podría seguir huyendo por mucho tiempo. Comenzaba a sentirse agotado. Buscó a su alrededor, hasta que rápidamente lo descubrió. Un barco enorme, levando anclas y abandonando el puerto envuelto en el rumor del oleaje. Comenzó a correr a través del pantalán, sintiendo como a sus espaldas crujían los maderos cuando eran pisados por sus perseguidores. No sobreviviría si le alcanzaban. En el último momento, se lanzó al vacío saltando con todas sus fuerzas, pero era demasiado tarde y no logró llegar hasta cubierta. Quedó colgando de la borda aferrado a la balaustrada con ambos brazos. Uno de los bandidos trató de seguir su camino y saltó a la par, pero cayó al vacío y el agua se lo tragó rápidamente en un estruendo. El otro se contuvo justo en el borde, profiriendo amenazas con el brazo en alto. Giuseppe, con dificultad, escaló el casco del barco,
apoyándose contra los remaches hasta lograr entrar en él. Luego, sofocado hasta la extenuación, se asomó victorioso para ver a sus perseguidores, sintiéndose acariciado por el viento y el acunar del agua, mientras abandonaba el pueblo y la figura maliciosa del pantalán se hacía más y más diminuta. No podía dejar de sonreír de satisfacción. Había vencido, se sentía exultante y supo que aquel era el final. Se despidió de Maya con el corazón colmado de agradecimiento, lamentando no haber descubierto lo que significaba aquella palabra misteriosa. Solo podía preguntarse una cosa: ¿desvelaría alguna vez el enigma? Únicamente viviendo lo sabría. Porque la aventura solo acababa de comenzar.